Buenos días, espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy el tema a abordar será insuficiencia adrenal, que es lo mismo que decir insuficiencia de las glándulas suprarrenales. En este caso, como podrán saber o no, las glándulas suprarrenales o la insuficiencia adrenal no es un tema del cual los estudiantes de medicina de cuarto año abordemos tan profundamente. Tal vez nosotros hemos oído, funciona para esto, las glándulas suprarrenales. Sin embargo, no le damos el interés debido a estas mismas. Entonces, el día de hoy, uno de los objetivos es presentar de forma sencilla e introduciendo las bases anatomofuncionales de la glándula suprarrenal, la fisiología normal, la patológica, como tal, para poder entender la fisiopatología de la insuficiencia adrenal. Los objetivos bases de la presentación son exponer la anatomía funcional de las glándulas suprarrenales, explicar la fisiopatología envuelta dentro de la insuficiencia adrenal y relacionar esta fisiopatología con la clínica. Más adelante vamos a saber que esto, si entendemos cómo funciona la clínica, la podremos sacar simplemente viendo. Entonces, en cuestiones generales iniciaremos con la anatomía macroscópica, lo que podemos ver de forma normal. Entonces, la anatomía macroscópica y la microscópica. Dentro de la macroscópica, su locación, su ubicación, todo lo general. Dentro de la microscópica vamos a tener que se divide en diferentes zonas. Una corteza que se divide a sí misma como zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular, y por el centro la médula. Macroscópicamente hablando, la glándula suprarrenal son dos órganos pares localizados en el espacio retroperitoneal por encima de los riñones. Son una glándula aplanada, triangular, la glándula izquierda tiene forma de semiluna en este caso. Ambas están incluidas en el tejido adiposo perirrenal a la altura del polo superior de los riñones. Las glándulas suprarrenales son muy importantes ya que nos ayudan con la secreción, bueno, no nos ayudan, son encargadas de la secreción de esteroides y catecolaminas. Estas están cubiertas por una cápsula, ese es su nombre, la cápsula de la glándula suprarrenal, que es tejido conjuntivo grueso que se encarga de tabicarla internamente. Eso se va a ver a detalle en la anatomía microscópica de la misma. Entonces, como podemos ver allí, una glándula suprarrenal se encuentran por encima del polo superior de cada riñón. Estas tienen su propia irrigación, inervación, drenaje venoso. Por tanto, son separadas una de la otra. Ahora bien, la que nos interesa para la materia, la anatomía microscópica. ¿Por qué es más importante? Y vamos a recalcar un poquito más acá. Porque entendiendo y dividiéndola microscópicamente, vamos a entender cómo funciona por dentro. Cuáles son los grupos celulares encargados de la secreción de ciertos productos químicos, ciertas hormonas, ciertos productos de desecho, y cuál es su rol dentro de la fisiología normal del cuerpo humano. Entonces, a grosso modo, tenemos que la glándula suprarrenal podemos dividirla en corteza y médula. La corteza es la porción secretora de esteroides, se ubica debajo de la cápsula y representa aproximadamente el 90% de la glándula, o sea, la mayor parte. Por el otro lado tenemos la médula, la cual se encuentra más interna dentro de la glándula propiamente dicha. Esta se va a encargar de la producción de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Ahora bien, tenemos esta pequeña imagen. Ahí podemos ver una glándula suprarrenal. Se agranda en la porción que está en el cuadrito amarillo y podemos ver las diferentes porciones de la glándula suprarrenal. De arriba hacia abajo o de externo a interno vamos a tener por fuera una cápsula. Como se había dicho, una cápsula de tejido conjuntivo grueso que sirve
Tiene dos funciones, la protección y el transporte o la irrigación. Como pueden ver, de ella nacen los diferentes plexos que por dentro irrigan y drenan a la glándula propiamente dicha. Entonces, esa es una de las funciones, la irrigación y la protección. Entonces, sigamos con las capas. Luego de la cápsula vamos a tener próximamente la zona glomerular o glomerulosa. Luego la zona fasciculada, que es la de mayor tamaño de la corteza. Y por último la zona reticular, que es una de menor tamaño. Por debajo de esta o por dentro de la glándula tendremos la médula de la glándula suprarrenal. En términos embrionarios, ¿por qué se tiene que hacer esta diferencia? Porque la médula y la corteza no vienen de un mismo tejido embrionario. Estos inicialmente tuvieron dos porciones diferentes que, a pesar de estar en cercanía, no eran la misma, no tienen la misma composición celular, por tanto cumplen y desempeñan roles diferentes en la producción de hormonas diferentes, ya que un grupo celular va a tener, por ejemplo, enzimas específicas, otro grupo celular no va a tener esas enzimas, por lo tanto no van a poder producir lo mismo que las otras porciones producen. Entonces, ¿de dónde viene cada parte? En el caso de la corteza, es mesodérmica, de la cresta urogenital. En el caso de la médula, es ectodermo, de las células de la cresta neural. Entonces, entendiendo eso, vamos a avanzar un poquito más. Tenemos la división funcional. 4 partes: glomerular, fasciculada, reticular y médula. Cada una, como dice ahí, tiene una función específica. Entonces, hablando de la región glomerular, es la zona externa angosta que constituye el 15% del volumen cortical, no suprarrenal, cortical. En este caso, esta se encarga de la secreción de aldosterona, la cual, como muchos han oído mencionar, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se utiliza para la regulación de la tensión arterial. Las células de la zona glomerular secretan este mineralocorticoide primario llamado aldosterona, compuesto que funciona, como había dicho, en la regulación de la homeostasis del sodio y el potasio y el equilibrio hídrico. La aldosterona actúa sobre las células principales de los túbulos distales de la nefrona en los riñones, la mucosa gástrica y las glándulas salivales y sudoríparas. Esto para estimular la reabsorción de sodio en todos estos sitios, tanto como para disminuir la excreción de potasio de los riñones. Esto es su objetivo: aumentar el volumen extracelular para aumentar la presión arterial. La aldosterona es producida, o un derivado del colesterol, por una serie de reacciones enzimáticas controladas por la angiotensina 2. El último paso para la biosíntesis de este compuesto es facilitado por una enzima conocida como aldosterona sintetasa, que se expresa, como había mencionado, es una proteína, una enzima única de las células de la zona glomerular. De la zona glomerular. Sin embargo, la zona glomerular, a pesar de tener esta enzima, es escasa de otras, no posee otras, como la 17 alfa hidrolasa, y por tanto son incapaces de producir lo que otras zonas de la corteza suprarrenal pueden producir. Entonces, la zona glomerular está bajo el control directo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las células yuxtaglomerulares en el riñón liberan renina en respuesta a la reducción de la presión arterial en una concentración sanguínea o una concentración sanguínea de sodio baja. La renina cataliza la conversión del angiotensinógeno a angiotensina 1, que a su vez es convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra principalmente en el pulmón. La angiotensina 2, por último, estimula las zonas de la célula glomerular, y estas son las que producen la aldosterona. Esto se puede decir que
La zona glomerular nos ayuda con la secreción de aldosterona para controlar la presión arterial baja. Luego tenemos la zona fasciculada. La zona fasciculada es una zona que consiste en la producción de glucocorticoides que regulan el metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos. Otro mecanismo importante para la supervivencia. Teníamos primero la tensión arterial, que si no subimos la tensión arterial podrían producirse un shock hipovolémico, un shock cardiogénico, etc. En este caso, hasta ahora estamos hablando de la regulación de la glucosa. Entonces, problemas de la síntesis, de la biosíntesis de glucosa y ácidos grasos. Entonces, la zona fasciculada como tal no puede producir aldosterona como las otras, ya que como había mencionado, no tiene esas enzimas capaces para producirla. Sin embargo, los glucocorticoides, estos sí los puede producir, ya que posee la 17-alfa hidrolasa y la 17-20 liasa. Con esto produce glucocorticoides y pequeñas cantidades de gonadocorticoides, que son los andrógenos suprarrenales que después mencionaré más adelante. Uno de los glucocorticoides principales secretados en la zona fasciculada es el cortisol, que actúa sobre muchas células y tejidos diferentes para incrementar la biodisponibilidad metabólica de la glucosa y de los ácidos grasos, que son fuente de energía inmediata. El otro glucocorticoide es la corticosterona. Se es secretada y circula por la sangre en concentraciones de 10 a 20 veces inferiores al cortisol. Dentro de su función amplia, los glucocorticoides tendrían efectos distintos y hasta opuestos en los diferentes tejidos. Por ejemplo, y mencionar algunos. En el hígado, los glucocorticoides estimulan la conversión de los aminoácidos en glucosa, estimulan la polimerización de la glucosa en glucógeno y promueven la captación de aminoácidos y ácidos grasos. Por otro lado, en el tejido adiposo, los glucocorticoides estimulan la degradación de lípidos en glicerol y ácidos grasos libres. En las células propiamente dichas, en general, como los fibroblastos, inhiben la síntesis proteica y promueven el catabolismo proteico. Entonces, estos son regulados por la ACTH, que regula la secreción de la zona fasciculada. La secreción y producción de glucocorticoides y esteroides sexuales por la zona fasciculada está regulada por el sistema CRH-ACTH. La ACTH es necesaria para la proliferación y el mantenimiento celular. También estimula la síntesis de esteroides y aumenta el flujo sanguíneo a través de la glándula suprarrenal. Entonces, como tal, podemos decir que los glucocorticoides secretados a nivel de la zona fasciculada, otro punto vital para la supervivencia humana, para mantener la homeostasis. Por último, tenemos la zona reticulada, por último de la corteza, tenemos la zona reticular. En el caso de la zona reticular estaríamos hablando de la producción de gonadocorticoides. En el hombre suelen no ser muy significativos, ya que la mayor parte de gonadocorticoides son producidos por el testículo, como la dihidrotestosterona. Por otro lado, acá se producen solo en muy pequeñas cantidades. ¿Dónde va a tener más relevancia esta zona reticular y la producción de su gonadocorticoides? En mujeres. Porque los gonadocorticoides, ya sea por mencionar alguno, la dihidropiandrosterona o por ejemplo el sulfato de dihidropiandrosterona o la androstenediona, tienen funciones específicas para la síntesis de proteínas específicas capaces de dar las características fenotípicas de una mujer adulta. No necesariamente el desarrollo de los senos, de las caderas y así, sino porque eso se encarga en otra hormona específica femenina. Pero estas hormonas que se producen a nivel cortical dan características que, a pesar de que son propias de la humanidad, las producen en general en las mujeres. Y en los hombres también tiene el mismo efecto, pero como les dije, en los hombres, como ya hay una producción más grande, no es tan necesario como en la mujer. Por ejemplo, la producción del vello en axila, vellos púbicos, la secreción de sudor, control hidroelectrolítico, etc. Entonces, como todas estas son producidas, mejor dicho, derivadas del colesterol. Y por último tenemos la zona de la médula. La médula es la parte medial o interna propiamente dicha de la
de la glándula suprarrenal. Entonces, esta está compuesta por células llamadas células cromafines. Las células cromafines son un tejido conjuntivo lleno de capilares, sinusoide abundante y nervios. Las células cromafines son, en efecto, neuronas modificadas. Como había dicho, estos vienen de la cresta neural de origen embrionario. Son muchas fibras nerviosas simpáticas, presinápticas, mielínicas, que pasan directamente a las células cromafines de la médula. Cuando los impulsos nerviosos son transportados por las fibras simpáticas, alcanzan las células cromafines secretoras de catecolaminas. Esto quiere decir que, a diferencia de la corteza, la zona de la médula es regulada por impulsos nerviosos. En el caso de la corteza, es regulada por impulsos endocrinos. Por tanto, como se va a ver después, hay un eje conocido como eje hipotálamo hipofisiario adrenal, que es el encargado de ¿qué? De la corteza. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso central, que va a encargarse de regular la secreción de noradrenalina y adrenalina desde la médula. Entonces, ¿cómo es la regulación hormonal del sistema que había mencionado? Hipotálamo, hipófisis, adrenal. Iniciamos con dependiendo de lo que se quiera producir. Hablemos ahorita tal vez de de la producción de hormonas. Entonces, vamos a tener un estímulo externo, un estresor. Este va a señalizar al hipotálamo que va a empezar a producir CRH. La CRH, por medio de un sistema vascular, va a señalizar a la adenohipófisis para producir ACTH. Una vez producido esta, se va al torrente sanguíneo y va a llegar a las células suprarrenales a receptores específicos ubicados en la corteza suprarrenal. Estos van a producir lo siguiente. Todas las células, todas las hormonas que se mencionaron anteriormente las son capaces de producirse, y esos son los receptores CBG, y esos son los funcionamientos que tienen. Por ejemplo, inhibir el sistema inmune, inhibir el crecimiento, inhibir la reproducción, incrementa la glucosa en sangre y altera el comportamiento. Ahora, ¿cómo es eso de que inhibe el sistema inmune? Los corticoides son utilizados para regular la respuesta inflamatoria. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que tenemos un corte muy feo. Un corte muy extenso, y aparte de este corte está infectado. Entonces, el cuerpo, ¿cuál va a ser su respuesta inicial? Inflamación. La inflamación puede ser local como puede ser sistémica. Pero en este caso, como un corte es muy grande y aparte está infectado, la respuesta inflamatoria tiende a ser muy agresiva. Entonces, la producción de corticoides, ¿qué nos va a ayudar? Que esa respuesta inflamatoria se regule de tal forma que no afecte la homeostasis del cuerpo. Es cierto, va a haber una afección, tal vez aumento de la temperatura, taquicardia, taquipnea. Se podría en alguno de los peores casos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar la glándula suprarrenal? Evitar eso. El cuerpo va a querer combatir la infección, va a querer producir inflamación. Sin embargo, sabe el mismo cuerpo que la inflamación excesiva o crónica es perjudicial para el mismo cuerpo. Por tanto, la regulación de estos mismos es necesaria. Por eso hay fármacos como la hidrocortisona que ayudan para las inflamaciones, un tipo de corticoide, la hidrocortisona, en cremita que se pone en inflamación de piel y ayuda a disminuir la respuesta inflamatoria o inhibir la respuesta del sistema inmune. Ahora bien, entrando en materia, entendemos los procesos básicos de la fisiología adrenal. Ahora ya vamos a hablar de la insuficiencia suprarrenal. Esto es cortito, pero va a ser fácil.
En este caso, se define como un síndrome causado por un defecto en la secreción esteroidea de la corteza adrenal. ¿Esto qué quiere decir? La corteza adrenal no está secretando lo correcto, ya sea porque el centro regulador está descompuesto o porque la propia glándula está afectada. Epidemiológicamente hablando, no es muy significativo, de 9 a 14 casos por cada 100.000 habitantes, en una relación aproximadamente de 1 a 1 en hombres, en relación a mujeres. Las mujeres generalmente son las más afectadas y es más frecuente entre los 30 y los 50 años de edad. Esta se puede clasificar en dos: primaria y secundaria, en dependencia del sitio afectado. En el caso de la primaria va a haber una destrucción de la glándula adrenal, no necesariamente destrucción, sino cualquier proceso que a la glándula como tal le disminuya su funcionamiento, pero que sean propios de la glándula. Eso se conoce como primaria. En el caso de la secundaria, sería una alteración en el eje. Este ya puede ser una tumoración, una metástasis en el eje, ya sea en el hipotálamo, en la propia en la propia pituitaria. Entonces, una vez entendiendo la clasificación, vamos a ver las causas de esta. Es más común la causa primaria, por tanto, lo más común es la adrenalitis autoinmune. No se conocen muy bien los procesos por los cuales esta se media. Sin embargo, se cree que por ciertas infecciones como el Mycobacterium tuberculosis o por el histoplasmosis se puede producir una reacción autoinmune que es capaz de destruir el tejido suprarrenal. También en procesos como bacterias capaces de generar mimetismos eh, van a causar también este daño autoinmune. Ahí tenemos adrenalitis infecciosas, congénitas, ahí pueden ver el cuadrito más detalles, si quieren pueden ponerle pausa. Todas las causas de insuficiencia adrenal primaria, igual de la secundaria, que suelen ser mayormente tumores o problemas linfáticos. Pero como les digo, es muy poco probable esto. Entonces, yendo ya a las manifestaciones clínicas, tendremos que, en conjunto, las primarias y las secundarias, ¿qué van a producir? Ok, volvamos otra vez a la fisiología normal. Entendemos qué es lo que produce la glándula suprarrenal: la zona glomerular, fasciculada, reticular y la médula. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué pasaría si suprimimos la secreción de esta hormona? Entonces, tenemos las primeras hormonas, la aldosterona. ¿Qué va a pasar si el paciente no está teniendo una correcta regulación de la presión arterial? Se le va a promover ¿qué? La hipotensión, la hiponatremia, porque no se va a estar resorbiendo sodio, la hipercalemia, porque no se va a estar secretando potasio, acidosis, ¿por qué? Porque no se va a estar secretando también los componentes para regular el metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos. Y algo que se conoce como hiperpigmentación de los lugares de fricción, como lo es las palmas de las manos, los pies, a veces la boca, las axilas. Esto es característico, es un signo casi patognomónico. Y por otro lado tenemos las secundarias. ¿Cuál es la diferencia? Recordemos que las primarias es la propia glándula la afectada. Las secundarias estaríamos hablando de una afección a nivel nervioso. Entonces, van a ser problemas más orientados a unas causas más generalizadas. Sí es cierto que la hipotensión es generalizada, pero se entiende qué es lo que se quiere dar a entender. Entonces, amenorrea, ¿por qué? Amenorrea se define como una ausencia de la regla o de la menstruación. ¿Por qué? Porque no hay una correcta, ¿cómo se podría decir?, regulación hormonal a nivel hipotalámico. Cabe aclarar que el eje hipotálamo hipoficiario tiene un montón de funciones.
afecta a nivel testicular, a nivel ovárico, afecta a nivel tiroideo. En sí, es toda la parte endocrina del cuerpo es regulada por la adenopófisis, la hipófisis meramente dicha y el hipotálamo. Entonces vamos a tener problemas más sistémicos, ya que la glándula suprarrenal no va a ser la única afectada si la hipófisis o el hipotálamo se ven afectados. Entonces, no va a haber regulación de la menstruación, va a haber hipodesarrollo o hipogonadismo, hipodesarrollo de los testículos u ovarios, hipotiroidismo secundario, cefaleas, síntomas visuales, diabetes. En sí, un descontrol hormonal y endocrino terrible. Y por otro lado van a haber síntomas los cuales lo van a compartir, ya que pues, al fin de cuentas es la misma patología, como la debilidad, síntomas generales, fatiga, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos, depresión, confusión. Entonces, como pueden ver, si se entiende qué es lo normal de las secreciones hormonales de esta glándula, se puede saber dónde está el daño, se puede saber por qué se da el daño, y si fuéramos más a profundidad, aunque no es el tema, se puede manejar también cuál sería el manejo y el tratamiento que se dará a los pacientes con insuficiencia adrenal. Por tanto, recalco, importante conocer lo normal. Es importante conocer la base fisiológica, anatómica, histológica, para poder entender los procesos clínicos meramente dichos, las implantaciones clínicas, poder realizar un diagnóstico, un tratamiento. Entonces, esas son las conclusiones. La fisiopatología adrenal resulta imprescindible para el correcto desempeño de las funciones vitales del cuerpo humano. Ya bien que no es solo cuestión de, no es solo la tensión arterial, no es solo la glucosa, no es solo los procesos hormonales andrógenos, no, son procesos más serios, son un conjunto de cosas que si no están funcionando correctamente la vida no podría ser sustentable. Entonces, ojito ahí. Por otro lado, el conocer esta fisiopatología, no, la fisiología normal, facilita el saber y correlacionar clínicamente la insuficiencia renal. Ya vieron, es fácil. Una vez que entendemos qué es lo que qué es lo que hace, saber qué pasaría si no lo hace. Entonces, ese es el tema de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Pasen muy buen día.